Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga, que no es para eso. Manera empezamos entonces una emisión más de esto que se llama Venga, que no es para eso. Hoy, por supuesto, vamos a estar saludando cordialmente a todas las personas que integran este hermosísimo proyecto, el cual hemos denominado de esta manera: Venga, que no es para eso, venga, que es para otra cosa, no para lo mismo de siempre. Vamos a tratar de inquietarnos e inquietarlos a todos con lo que acá mínimamente se plantea, que son todos estos temas que le interesan a la sociedad, pero que a veces por intereses de algunos tratan de pasarse por alto. Mi nombre es Alan Montenegro, saludamos cordialmente a todas las personas que nos escuchan a través del 88.3 FM Radio Sur, desde Parque de los Patricios, y por supuesto a todas las personas a lo largo y extenso del planeta que nos escuchan a través de sus celulares y computadoras, y principalmente en ese país donde podrían recordar viejas glorias del deporte, como por ejemplo la señora María Isabel Urrutia, quien dejó en su momento muy alto el nombre del país. Lo mismo que una persona que supo ganarse la vida a punta de golpes, los mismos golpes que la vida le dio, el señor Antonio Cervantes, más conocido en el mundo como Kid Pambelé. Al igual también que el señor Martín Emilio Cochise Rodríguez, quien fue una de las primeras glorias que ha dejado el ciclismo del país llamado Colombia, que hoy, entre triunfos y otros triunfos, también empieza a dejar el nombre nuevamente de Colombia por en alto. Hoy estaremos hablando precisamente sobre estas personas y todo lo que encierra a un deportista colombiano desde sus inicios hasta que por fin logra hacerse un espaciecito en esos primeros 3 puestos de todas las competencias a nivel mundial. Hoy vamos a estar hablando de eso. Mi nombre es Alan Montenegro, como les decía, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a quienes integran
este programa, esta excelentísima mesa. Vamos a dar el paso por el orden en el cual deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señorita Pilar, muy buenas tardes y bienvenida al programa. Hola Alan, buenas tardes a la mesa y a todos los oyentes. Hoy en un programa más de Venga que no es pa' eso. Estamos, bueno, ya hiciste como una pequeña introducción de lo que vamos hoy a comentar. Bueno, también hay otros deportistas, ¿no? Muchísimos. Claro, no, por que supuesto. Sobresalen, Mariana Pajón, por Mariana, ejemplo. sí. Roberto Urán, bueno. Claro, acá empezamos como claro. las glorias pues de antes. Y por supuesto que antes Después, hay otras claro, glorias claro. y después todas estas personas que nos enorgullecen decir, hey, son colombianos, mire esa Ibargüen, esa muchacha que se la pasa saltando, hermano, Claro. es colombiana, orgullosamente. Bueno, importante, me parece súper importante este tema, además revisando documentos sobre el tema deportivo en nuestro país. Hay cosas bien interesantes y cosas que hay detrás del tema del deporte, ¿no? ¿Cómo sobresalen esos deportistas y en qué condiciones? O sea, dejan ver en alto, pues, a Colombia, pero vamos aquí a analizar cómo es que hacen para irse a los Olímpicos, ¿cierto? A dejar en alto a nuestro país. ¿Cómo hacen, hermano? Porque es que uno a veces dice, mire, si uno va, por ejemplo, a un barrio, usted ve a muchos niños, capaz antes se veía más, ¿no? Ahora con ese tema de la era y la informática es un poco... No se ve tan masivamente, pero se ve igual. Se ve igual y es importante que eso todavía se vea. Pero es muy interesante, por ejemplo, uno dirigirse a los barrios y ver a toda esta cantidad de niños jugando a la pelota, corriendo, Claro. montando bicicleta. Claro, en su tiempo libre haciendo deporte. Claro, qué paradójico, ¿no? Esto del tiempo libre, que también podríamos tener un debate sobre, pero, o sea, el tiempo libre, pero ¿por qué es libre? ¿Es que antes estábamos atados a algo? Bueno, eso también es algo para reflexionar. Y esto que dice Pilar, el tiempo libre, esto en las ciudades, en las grandes urbes. Ahora, ¿cómo se ve esto, por ejemplo, en zonas rurales, en lugares un poco no tan polis, ¿no? Como otro tipo de ciudades, pero donde el deporte también alimenta el sueño de ese niño, ayuda a recrear sus tiempos libres, aporta, por supuesto, a lo que es su salud. Entendamos el deporte sinónimo de salud, de vida, y convertirse esto ya en la carrera Claro. de una persona. Claro, ahí habría que decir un poco, Alan, es cómo también las sociedades, ¿sí? Los diferentes países conciben dentro, pues, de su país el deporte, ¿sí? Ajá. Si es incluyente a nivel social, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, un gran... mejor dicho, hay un país que nos puede dar ejemplos sobre esto y es Cuba, ¿sí? Que incorporan dentro de sus políticas, ¿cierto? Nacionales, el deporte, ¿sí? Que es bien importante. Es como concebirlo como un derecho social, ¿cierto? Y donde también debe existir una creación como de un sistema nacional, como del deporte, o sea, tenerlo ahí en cuenta. Lo que tú dices frente a las zonas rurales y todo eso es también como tener en cuenta algo de qué tipo de programas existen en estas zonas en cuanto al deporte, o sea, cómo se han forjado esos deportistas, si han sido como programas en los barrios, programas en esas zonas rurales, o simplemente les ha tocado porque es que la familia les ha tocado reunir como platica para ver si manda al muchacho por allá que es buen deportista. Bueno, ahí vamos también, a mirar eso esas también cositas. vamos a entrarlo a revisar. Le damos también la bienvenida al señor Carlitos, mijo. ¿Cómo me lo trata la vida? Muy buen día a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, por supuesto, a la India. Uh-huh. La India, ¿qué le pasó hoy en los ojos? No, está ella Sexy. iluminada. Está muy linda hoy. Bueno, un saludo a todos y pues claro, por supuesto, aquí una vez más compartiendo uno de los temas relevantes, a pesar de que a la gente queda como un comentario más, ¿no? Ay, pobrecitos muchachos, no pudieron ir a las Olimpiadas. Ay, pobrecitos de muchachos, no tiene apoyo. Pero me parece que es bastante relevante porque el deporte es una expresión de una sociedad necesaria.
necesaria para oxigenarla. Y pues con tanto smog político que tenemos, es más que necesario esto, así que nada, muy contentos de acá y bueno, también con una persona que tuvimos la oportunidad de conocer en el evento del sábado pasado, que era no solamente la celebración de Buenos Aires, celebra la independencia de Colombia, sino también la independencia, sino también la recolección de firmas para el referendo por el agro, ¿sí? 1000 firmas, ¿no? Salió un comunicado de prensa en una tarde, es buenísimo. Buenísimo. Entonces también nos va a estar acompañando aquí. Quiero pues presentarla a los micrófonos. Ella se llama Elizabeth, es ciudadana de Barcelona, pero vivió en Bogotá mucho tiempo y ahora está viviendo acá en Buenos Aires. Bueno, Elizabeth, un gusto y bienvenida a los micrófonos de Venga que no es pa' eso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y bueno, estoy muy ilusionada de poder participar en este programa. Me parece una iniciativa excelente. Y bueno, recién llegué hace un mes a Buenos Aires para trabajar, hacer un voluntariado en el área de comunicación de la FAO, de la ONU, así que bueno, estoy muy familiarizada con los temas de la agricultura y la alimentación, así que un gusto poder participar. Bueno, Elizabeth, la verdad que el gusto, digamos que es nuestro. Bienvenida. Acá, en los micrófonos de Venga que no es para eso. ¿Y cuánto fue que dijiste que llevas acá? ¿3 meses? ¿Un mes y usted ya está metida en estas? Sí. En quilombos, como dicen los argentinos. Estoy enquilombada ya. Bueno, buenísimo. Elizabeth, así, contanos, ¿qué estudias puntualmente? ¿Comunicación? Bueno, yo ya terminé la carrera, los estudios, yo estudié periodismo, sí. Y 4 años, terminé en el 2010, estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona. Andé trabajando en temas de comunicación y relaciones públicas y en el 2014 me fui un año a Bogotá a cursar un posgrado en comunicación corporativa. Sí. Y bueno, ese fue un poco como mi vínculo para llegar hasta acá. Porque bueno, mi vínculo, quiero mucho a Colombia, guardo muy buen recuerdo y bueno, por eso estuve en el evento de Buenos Aires. Bueno, perfecto, Elizabeth. Entonces, nada, bienvenida y ya vamos a estar desarrollando más en profundidad este tema que son muy importantes para las luchas que tiene Colombia en el tema del agro puntualmente. ¿Bien? Listo, gracias. No, a vos. Bueno, saludamos también y aquí sí pido ayuda, por favor, no me vayan a dejar olvidar a nadie, porque después me reclaman y me dicen, usted no me nombra, usted no me... Saludamos a toda la gente que hace parte del proyecto de Venga que no es para eso, a Brian Incapié, quien viene en camino, por supuesto, Emiliano Pombo, Milton Muñoz, quien durante la semana en la parte de postproducción hace un trabajo fundamental. Saludamos también a Angie Suárez, al igual que a todas las personas que hacen parte del proyecto en lo que es la parte de la revista, donde está Natalia Mera, Ángela Quevedo, Lina Ordóñez, Pablo Damián Sosa, Diego Banoy, Alexandra Trejos, ¿quién más, por favor? Andrea Sáenz, y todas las personas que nos han manifestado querer hacer parte del proyecto de Venga que no es para eso, una vez se haga el lanzamiento oficial de la parte de la revista. Ya, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en lo que es el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando el tema de los deportistas colombianos, el deporte en Colombia. Apoyo o oportunismo es lo que hemos decidido titular durante la semana, donde estuvimos comunicando a través de las redes sociales de Venga que no es para eso y Radio Sur todo lo que era el programa del día de hoy. Vamos a estar centrando el programa en 3 aspectos fundamentales. Uno es el rol de los deportes en la era santista, otro es la problemática de administración deportiva oficial y el tercero son los ejemplos que marcan diferencias, obviamente donde podría hacerse la referencia de la preparación de un deportista. ¿Cómo es el recorrido que tiene un deportista en las diferentes zonas de Colombia? Ya sea esto que citábamos en una ciudad, que no es lo mismo ya en una zona rural. Así que vamos a estar resaltando esta labor y por supuesto llenándonos de orgullo por todas estas personas que lo único que hacen es dejar el nombre de nuestra patria muy en alto en cualquier escenario donde se puedan llegar a ver. Esto es Venga que no es para eso. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos al programa del día de hoy.
eso te está rompiendo el coco. Yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Bueno, y con la música del señor Ismael Miranda, volvemos entonces al desarrollo del programa del día de hoy, por supuesto, el deporte, apoyo u oportunismo, así decidimos titularlo durante lo que era la promoción del programa durante la semana. Carlos, nos metemos entonces de lleno al desarrollo del tema. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa con un deportista, hermano, en cuanto al apoyo en sí de parte del gobierno colombiano en este caso? Bueno, primero que todo hay que decir algo. Anteriormente había una institución que se encargaba de administrar el deporte público, y ese era Coldeportes. ¿Sí? Coldeportes era la entidad oficial a la cual aglomeraba las diferentes ligas de los diferentes deportes, y desde el presupuesto nacional que venía por cuenta del Ministerio de Educación, hubo un tiempo que vino del Ministerio de Salud, patrocinaba las diferentes ligas. ¿Qué pasa? Más o menos, qué casualidad, más o menos, en los 90 empieza a debilitarse el alcance de lo que hace Coldeportes en su labor. Entonces, yo recuerdo cuando existía en Bogotá, de pronto aquí mis compañeros de la mesa de trabajo no lo registran, en Bogotá, como muy jóvenes. Claro, el Palacio de los Deportes, ¿cierto? Era un escenario, o el Coliseo cubierto del Campín, el estadio también, eran escenarios deportivos que se usaban para diferentes deportes, ¿sí? Después, esto, por ejemplo, en el caso del Palacio de los Deportes, prácticamente es una administración privada. El IDRD, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, tiene la administración del estadio y del Coliseo, pero el Coliseo también casi que es privado. ¿Pero por qué? Porque el Coldeportes empezó a habilitar. ¿Sí? Y le pasan a los entes territoriales como exactamente, ¿cierto? manejo de eso. Eso fue un cambio que se hizo en la Constitución y bueno, para no sobrecargar a Coldeportes. Pero tanto se debilitó Coldeportes que definitivamente fue abandonando de a poco la tarea de apoyo a las ligas en otros deportes. Hoy día, como en Colombia, como en el mundo del fútbol, es lo más apoyado, ¿sí? Porque es lo que genera más negocio. Ahora tenemos un tema acá en Argentina que después lo voy a desarrollar, el tema de la liga y del fútbol y la crisis que en este momento viviendo el fútbol argentino. Ahora, Coldeportes se debilita y todos esos deportistas quedan a la deriva. No digo que antes no estaban, pero antes había al menos una institución. Pero ahora Coldeportes no puede hacerle el reclamo al gobierno nacional porque ellos se mueven con un presupuesto destinado para ellos. Si le dan 10 pesos, manéjese con 10 pesos. Ajá. ¿Sí? Entonces, una institución, o una entidad, no, porque quiero hacer una institución, una entidad que está bajo la cobertura del Estado, debería reflejar el interés de ese Estado por aquello por lo que vela esa entidad, ¿sí? Si a la policía le dan en Bogotá 20.000 motos para que cuide la ciudad, si al Ejército Nacional lo dotan de fusiles que tienen un disparo de alcance de más de 3 kilómetros, ¿por qué no dotar una entidad para ayudarle a los chicos a que hagan gimnasia con los recursos que se necesitan? La infraestructura, las colchonetas. Que se deben destinar para eso. Para entrenar al menos, ¿sí? Para entrenar.
Otra cosa es la competición, pero para entrenar, pero no se da. O infraestructura también es la cosa, ¿no? Claro. Los diferentes avances que han habido en Colombia con los escenarios deportivos, por ejemplo, ha sido por cuenta de por cuenta de que Colombia ha sido sede de Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos o Paralímpicos, Mundial de Fútbol Sub-20 hace unos años. Entonces, a eso sí le metemos plata. Pero recordemos que eso no es de gratis, ¿no? Ajá. O sea, vamos a ganarnos la competencia de Juegos Suramericanos, por ejemplo. Hay que renovar los escenarios. ¿Qué ciudades están? 5 ciudades en el país, pongámoslo, 4, 3 o 18. Bueno, pero ¿el cómo voy a ir, reina? Porque sí o sí toca hacer obras. Claro. Contratos. ¿Qué pasó con Brasil antes del Mundial? ¿Sí? Hay negocios de por medio. Entonces, si no hubiera sido por eso, no tendríamos velódromos, no tendríamos otros estadios, no tendríamos mejoras en algunos escenarios. Inclusive, en el Eje Cafetero, no recuerdo bien dónde, hay un velódromo que se hizo para esas competiciones de los Juegos Suramericanos y solo se utilizó para eso. No más. Ahora está lleno de pasto, ahora está lleno de maleza y es un escenario perdido. Pero ¿qué otra cosa pasa? No se estimula el deporte como una política social. Claro. ¿Por qué se pierde el escenario? Porque a la gente no le interesa ir a patinar. ¿Por qué no le interesa ir a patinar? Y pues porque prefieren la televisión u otras cosas, pero el deporte no. Entonces son muchas gaviotas solitarias, entrenadores, gente que se le interesa, el profesor de la escuelita de fútbol, el profesor de educación física del colegio que por ahí le enseña a algunos chicos a hacer un deporte y demás. Ellos son los que hacen la tarea, tarea que debería hacer el Estado y que además de impulsar, motivar a la sociedad a que se aboque al deporte, ¿cierto? Pues darle las herramientas. Claro. Pero eso es muy bonito, aplaudir cuando la gente triunfa y llevarse el crédito del otro. Entonces, ese es el problema. Coldeportes no existe, prácticamente. Sí. Las entidades territoriales tampoco existen, pero ¿por qué no existen? Porque hay un Estado que no le interesa desarrollar el deporte como política social y, por supuesto, darle el apoyo a la gente que ya lo está haciendo. Claro, la introducción que hace Carlos es bien importante porque, bueno, yo no soy una especialista en el tema de los deportes, como todos, porque ustedes saben más que el fútbol. Aquí cuando empiezan algunos programas, empiezan a hablar de qué pasó en el tal campeonato. El Mundial de Badminton. Pero yo me puse a mirar todo ese tema de la financiación del sector deporte en nuestro país, y es cierto lo que dice Carlos. Pero yo le agregaría una cosa, hay unos recursos del Sistema General de Participaciones que es establecido en la Ley 715 del 2001, donde se destina al deporte, encontré yo, el 4%, ¿sí? Al deporte y a la recreación. Y también hay recursos que los mismos entes territoriales destinan, bueno, deberían destinar en los planes de desarrollo de esos territorios para el deporte. Y bueno, dice que esos recursos propios, ¿de dónde salen? Entonces yo miraba que salen de ingresos tributarios y no tributarios en los entes territoriales, es decir, tasas y tarifas, de multas y sanciones, de impuestos al transporte, regalías, bueno, entre otros. Y también hay un recurso que proviene, no sé si ustedes escucharon que desde el 2003 se realizó un incremento del 4% al IVA del servicio telefónico. Bueno, pues resulta, telefonía móvil, perdón. Ya no ha habido tanto incremento, es que uno no registra. Claro, yo revisaba eso y eso era con el propósito de recaudar recursos que fueran destinados a inversión social, entre esos el deporte. Entonces, hay unos recursos provenientes del 75% de los recursos generados por el incremento de ese 4% del IVA del servicio de telefonía móvil. ¿Sí? ¿Para qué? Para escenarios deportivos, para atención de los Juegos Deportivos Nacionales y los Juegos Paraolímpicos Nacionales, para los compromisos del ciclo olímpico, bueno, participación de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único nacional. Entonces uno mira todas estas cifras y uno dice, ay, mire, ¿de dónde es que están llegando los recursos, el presupuesto para el deporte? Pero después va y a lo concreto, ¿no? Encuentra que los deportistas llegan a estos sitios allá a representar a nuestro país
¿sí? Y llegan como sin ningún presupuesto que los impulse a hacer eso, es decir, no llegan porque el ente territorial o la nación, ¿cierto?, llevó a estos deportistas, sino porque les tocó, porque llegaron allá por iniciativa propia. Sí, entonces uno, ahí es donde tú, lo que tú decías, Carlos, es re importante, es cómo se está, desde el gobierno nacional, cómo conciben este tema del deporte como una inclusión social, ¿sí? Y cómo se está como dejando a un lado este tema del deporte, ¿sí? Una cosa tan importante incluso en los colegios, ¿sí? Donde debe existir recreación y deporte, y donde, como tú dices, los docentes de edufísica, hay docentes que incluso crean clubes. Yo conocí a un profe en Villavicencio que nos entrenó a mi hermana y a mí. ¿En qué, perdón? En natación. Natación. ¿Y sí aprendieron? Sí, mi hermana era nadadora de pecho, o sea, pero también, miren, hay otro ejemplo. Mi hermana fue selección meta de softball. ¿Ustedes conocen el softball? No, es que es algo parecido al béisbol, claro. Pero bueno, cambian que el bate es distinto, la pelota es más grande. La pelota es más grande, el bate es en aluminio. Bueno, ella me metió en toda esa onda y las dos íbamos después del colegio a entrenar. Ajá. Y uno se ponía a mirar las instalaciones de la Villa Olímpica en Villavicencio y era un desastre. O sea, el mismo docente que nos entrenaba y las deportistas nos tocaba arreglar los baños cuando había torneos, nos tocaba arreglar el campo. Una villa feudal. Claro. No olímpica. Entonces le toca a las familias. Había un escenario de patinaje ahí en esa Villa Olímpica que estaba destruida, y que las familias de las chicas que practicaban patinaje y de los chicos lo que hacían era hacer actividades de finanzas, ¿cierto? Para que el espacio donde patinaban sus hijos pues se pudiera dar, o sea, tuvieran cómo patinar, tuvieran el escenario deportivo, pero es triste ver eso, que en los municipios, en los entes territoriales, incluso llegan dineros, pero ahí como que hacen una obra, no la terminan, como muchas obras en Colombia, y se quedan la platica se va desapareciendo por el camino. Misteriosamente. Misteriosamente. Es decir, hay mucha corrupción también en esas instituciones. ¡Ay, qué raro! ¿En serio? En esas instituciones. Como diría Capusotto. ¿Ah, sí? En esas instituciones deportivas hay también una corrupción, hay horrible. Y bueno, los niños se están quedando sin el deporte que quieren también practicar. Miren, ¿y saben qué es lo más triste de esto? Que es que nosotros tenemos algo, Elizabeth, te lo cuento, seguro que en España también, algo que se llama Constitución Nacional, ¿no? Sí, creo eso que tan nosotros hermoso. También tenemos algo que se creo, llama Constitución. Que es algo hermoso, que es algo hermoso en el papel, y que si uno dice, hermano, si eso se cumpliera, viviríamos realmente en un país democrático, en un país en paz, en un país igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia, en la Constitución Nacional del 91, que fue la última vez que se revisó, se modificó, hay un artículo dedicado única y exclusivamente al deporte y la recreación. Es el artículo número 52. El artículo número 52 reza y dice: el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, por ende, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Esto dice la Constitución del 91, cuando esta gente se inspiró, hermano, y dijo, vamos a ser el mejor país del mundo. Sí, a mí me llamó la atención una palabra que incluye ese artículo, que es salud. Salud. Que llevo rato pensando en que yo no, desde mi punto de vista, mi perspectiva, la vinculación que he tenido con el deporte desde chiquita, no puedo pensar en el deporte sin a la vez pensar en salud. Tal cual. Por ejemplo, yo puedo hablar más de mi caso, el contexto colombiano no lo conozco tanto porque allá pues no estuve tampoco en un ambiente de deporte, tampoco lo vi ni en mis amigos ni mi círculo más cercano estuvieran vinculados.
Pero yo desde pequeña jugaba al baloncesto, desde los 7 hasta los 18 años. Y allá sí que es bastante común, está en los colegios, se potencia, se impulsa mucho el deporte entre los niños. Entonces yo jugaba con el club de mi colegio, me federé, estaba federada, entonces bueno, yo entrenaba 3 días a la semana y los fines de semana pues tenía partido. Nos tocaba pues viajar a 1 hora en auto y bueno, para mí la experiencia es buenísima. O sea, yo creo que es imprescindible, hay que promocionar el deporte. Tal cual. Entre los niños y trabajarlo mucho desde el ámbito de la educación. Bien, vamos entonces a quedarnos con eso, y con este tema de la salud que toca Elizabeth y con lo que reza el hermoso artículo 52 dedicado en la Constitución colombiana única exclusivamente al deporte y la recreación. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Oiga, y para los que no sabían, esto que veníamos hablando acá, extra micrófonos, nada más y nada menos, el reciente campeón continental de la Copa Libertadores es del hermoso municipio de Yumbo, el profesor Reinaldo Rueda. Oiga, es que ese municipio sí es que está lleno de gente que... Buena y mala, ¿no? Muy buena, hermano. Buena y mala. De hecho, yo les iba a decir antes del corte, hay una integrante del equipo de Venga que no es para eso, que es deportista también. Lina. Es Lina Ordóñez. No, es que se le nota. Ahí donde uno la ve pequeñita, chiquitica. Hacías polo subacuático, me decía ella. De alto y rendimiento. Me contaba cómo es ese deporte. Es una cosa de locos, hermano, porque usted tiene que estar sumergido prácticamente todo el tiempo a pulmón. Tal cual. Y hay unos relevos que se tiran al agua y bueno, hay que meter ahí su gol y toda la cosa. Y recientemente, hace 2 meses, escuché que la selección de el equipo subacuático, no me acuerdo de qué deporte específicamente en Colombia, también tenía un mundial y no pudieron ir. Les faltaban como 9 millones de pesos. Nada les faltaba. Y no pudieron ir. Bueno, hasta ese momento, ¿no? Qué triste. Porque cuando tiran la noticia a los medios es, pobres, no pueden ir. Pero la tiran ya cuando falta 3 días para viajar. O sea, por ahí una mano caritativa a un sector privado que se echa la mano al drill para patrocinar, pero... Sí, y si no, buscar algún sponsor o... Exactamente, veníamos hablando de eso con Elizabeth antes, extra micrófonos, y es el tema de... Aquí para darle la entrada también a los otros desarrollos del programa, el tema privado, en la empresa privada, cómo entra en ese juego. Pero antes, Pilarica... le hace la gente que realmente importa en este programa, claro, que son los oyentes. Los oyentes, bueno, le vamos a dar un saludo muy especial a Fabián Bamón, Rolando Galvis, Eduardo Campo, Laura Ramírez, fiel oyente, ¿no? Melissa Mayorga, Pastor, el profe Pastor que nos entrenó a mi hermana y a mí en natación, que es del que les comentaba ahorita, un profe de la normal de Villavicencio. Bien. Y queremos recordar a Mauri Paupupo, que en paz descanse. Sí. Fue nuestro entrenador de softball, el deporte que les comentaba ahorita, y con él era que hacíamos todas esas limpiezas del campo, de los baños cuando habían torneos. Fue un hombre que se dedicó a entrenar chicas, en softball femenino en Villavicencio, y lo recordamos y queremos pues... que en paz descanse, pero saludar a su familia. Y Jair Calderón también nos está escuchando en este momento, y pues les mandamos un saludo muy especial a nuestros oyentes. Muy especial. Nos quedamos entonces con el tema de la salud, algo que planteaba Elizabeth, y era cómo si en la Constitución colombiana, por ejemplo, se reconoce que el deporte es una práctica, una disciplina, independientemente de cuál sea, que le aporta de forma positiva a la preservación de la salud de una persona, entonces, ¿por qué carajo, si también se asume como un gasto público social, dónde está la plata? ¿Qué hacen con la plata? ¿Dónde está la plata? Es que miren, por ejemplo, en la ley que tú dices, la ley del deporte o educación física que le obliga a las compañías a transferir recursos,
Sí. por un impuesto adicional para el desarrollo del deporte. Estamos hablando de 1 billón de pesos. Sí. ¿Sí? 1.000 millones de millones. 1.000 millones de millones. No es suficiente eso para al menos tener gente que represente a Colombia, ¿sí? La represente como Colombia en diferentes torneos y que sea notable. Porque es que quien se echó la mano al drill hace unos años fue Bavaria. ¿Sí? Bavaria era el que patrocinaba muchos deportistas por la marca Pony Malta, ¿sí? Bebida de campeones. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. Entonces, ellos fueron los únicos que empezaron a patrocinar. Pero eso es un vacío absoluto del Estado. A ver, la gran mayoría de los países no es que el Estado patrocine el 100%, no. Hay una empresa privada que también está ahí haciendo el aguante. No sé cómo es en España para los deportistas, pero digo, es la falta de voluntad que tiene un Estado. Entonces, como ya está Bavaria, pues entonces que ellos lo hagan, ¿sí? Y el Estado colombiano se desentiende, se desentiende. Estaba justamente mostrándole un artículo a Elizabeth de el equipo colombiano, o el equipo Colombia Co, que es el equipo de la marca país Colombia, y Alan puede dar cuenta de cuán importante es esa marca país, ¿cierto? Sí. Que genera un equipo deportivo, en este caso ciclístico, para que pueda correr diferentes torneos nacionales e internacionales. Bueno, se quedaron sin plata. Imagínense. La marca país, estamos hablando. No estamos hablando de unos chicos que quieran hacer ciclismo, no, la marca país, la marca que el Estado crea para promocionar el país, se le acabó la plata. Bueno, ahí hay una cosa importante. Elizabeth hablaba sobre el tema de la salud. Y es que en nuestro país, por ejemplo, la licenciatura en educación física está adscrita a las facultades de educación, pero en otros países, no sé, en España, tú nos podrías hablar un poco de eso, en otros países está adscrita las licenciaturas en educación física en las facultades de salud, no en las de educación. La verdad que ahora no estoy segura porque no sé que existe la carrera de, creo que es INEF, y no sé verdaderamente si está adscrita más a la facultad de educación o de salud. Pero bueno, igualmente recuperando el tema de los sponsors, yo creo que también es en España los deportistas, y hablando de, por ejemplo, de ciclismo, ahora que comentabais, lo de la marca Colombia, yo creo que depende mucho de financiación privada. Es decir, si vos no tenés una empresa tipo, no sé, Movistar, Telefónica, de estas grandes, claro, no tienen tantas opciones los deportistas. Lo que sí que sé es que se destina bastante presupuesto a un centro de alto rendimiento. Yo conozco uno que está cerquita, como a 1 hora, no, menos, 45 minutos de Barcelona, que es el CAR Sant Cugat, y es un centro de alto rendimiento. Lo conozco porque yo estudiaba en la universidad muy cerca de este lugar. Y bueno, sé que se apuesta bastante por el deporte. España es un país que apuesta bastante por el deporte. Y se nota. Mire, que se nota. Tiene representantes, o sea, tal cual. De verdad, gente que ha ganado muchas cosas y que de un momento a otro en algunos deportes, ¡plum!, la rompe. Así es. Miren, y con este tema de los sponsors es muy importante, y un tema paradójico acá, que es, por ejemplo, cuando una disciplina deportiva tiene financiamiento y está dentro del gasto público social, se sobreentiende o se debería entender que el deporte debería funcionar bien y que no requeriría de ningún tipo de financiamiento privado porque ya está dentro del gasto público. Es decir, el Estado tiene que hacerse cargo y garantizar de que esa disciplina o ese sector esté financiado y cuente con los recursos para desarrollar y formar a jóvenes, mantenerlos y ellos enrutarlos en disciplinas de alta competitividad. Esto significa los campeonatos, etcétera. Y además, esto incluye el tema de la infraestructura. Y además que ese país debe tener las condiciones necesarias para poder ser sede de algún tipo de competición deportiva, como lo es el Mundial de Patinaje, el Campeonato Sub-20 de fútbol, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que es que en Colombia
el tema del deporte y los mejores avances, esto que citaba Carlos, se tienen cuando se es sede de unos deportes. En Cali ocurrió en la época de los 60, 70, que Cali fue sede de los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, Sí. en los Juegos Panamericanos, y ahí la mayor infraestructura en tema de deporte Cali la vio. Ahí se creó el velódromo, las canchas panamericanas. Sí, yo de hecho estuve en las canchas panamericanas. Bueno, perfecto. Me comí Y ahí un cholado muy rico. lo cholado, ¿no? Uy, qué rico. Bueno, y ahí es cuando Cali empieza a ver esa inversión en tema de deportes. Y vayamos a ver cómo le fue al departamento del Valle del Cauca en esas competiciones. Y mal. Le fue mal. Y le fue mal no por el hecho de que es que los deportistas no son competitivos. No, es porque sencillamente el Estado y la gobernación del Valle del Cauca no le importaba invertir en el desarrollo deportivo tanto de sus atletas como de la infraestructura. Ahora bien, pasan los años y se sigue, se avanza con este tema deportivo y se empieza a ver también por un tema acá, que esto empiezo a tocarlo, un tema de marketing, que es una estrategia fundamental, es simplemente figurarse o pegarse de quien le ha brillado. O sea, es como que el que anda con genios algo se le queda, algo así. Entonces, como por supuesto, en este tema de dejar en alto el nombre de un país, y más por el tema del deporte en Colombia, esto gana adeptos en muchísimos sectores sociales. Las clases políticas se adhieren a esto de forma excelente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una disciplina deportiva no encuentra el apoyo por parte del Estado para poder ir a competir a otras cosas, tiene que recurrir al sector privado. Y acá es donde entra un problema y una discusión grandísima. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que a la selección colombiana de fútbol la patrocine y tenga en su camiseta el logo de una bebida, de un licor? Esto es inadmisible, es que no puede ser. Es como, no sé, también marcas de tabaco. Cuando hace muchos años salió una ley que prohibía publicitar marcas de tabaco en eventos deportivos. Es que obvio, es un tema de posicionamiento, no se puede vincular una marca que va en contra de la esencia del deporte. Sí, total. Por ejemplo, hago simplemente un paréntesis. Las empresas tienen dos formas de comunicar lo que hacen. Uno es basándose en las características del producto, otra basándose en las características simbólicas. Águila, por supuesto, no le aporta ni esto a un deportista. La cerveza Águila, no. A un deportista no le aporta ni una partícula de beneficios para que el deportista mejore su rendimiento físico. Ni esto. Pero simbólicamente, Águila es el patrocinador oficial de la selección colombiana de fútbol. Lo mismo pasa con McDonald's en el campeonato mundial, etc. Pero cuando esto se da, es una clara muestra de que aquí hay unas ausencias. Y hay unas ausencias de un gobierno. Claro, entes reguladores, ¿no? Exactamente. Y esas ausencias son las que entran a ser ocupadas por otras personas con otros fines. Por ejemplo, ¿qué pasa en Coldeportes? Nosotros decíamos, sí, Coldeportes. Mire, en Coldeportes, la nueva directora de Coldeportes es nada más y nada menos que una señora que entra a reemplazar al señor Andrés Botero, que venía desempeñándose como director de Coldeportes, y llega esta señora que es Clara Luz Roldán. Es la nueva directora de Coldeportes, pero uno dice, bien, podría ser esto que uno habla de el tema de que una persona se forma para especializarse en determinada área. Bueno, esta señora es abogada. Y esta señora era candidata a la alcaldía de Cali, a la intendencia. Es decir, esta señora tiene carrera política hecha y ahora es la directora de la Secretaría del Deporte del Valle y de Colombia.
Entonces ahí empezamos nosotros a analizar, bueno, entonces, ¿cómo se da esto? Si se supone que una persona que administre los bienes o los recursos de una Secretaría del Deporte debería ser primero administradora, segundo especializarse en temas deportivos y tercero mínimamente tener una conexión con estos sectores. Así debería ser. Así debería ser. Pero no lo es. Pero no lo es. Esta señora es abogada, fue secretaria de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, fue candidata a la alcaldía de Cali por el partido de la U y ahora es la nueva secretaria de Coldeportes, con quien acaba de haber un incidente que fue como una triada que se formó con el presidente Juan Manuel Santos, esta señora Clara Luz Roldán y un ciclista colombiano, Winner Anacona, con quienes se acaba de dar un episodio por el hecho de que el señor se acaba de coronar campeón del Giro de Italia. El presidente Santos, este señor que es un estratega del oportunismo, empieza por las redes sociales a felicitar al señor Winner y agradecerle y decirle que juntos hemos iban, conseguido claro, logro, y ¿no? que íbamos a ir por más logros. Inmediatamente el ciclista le dice: perdón, señor presidente de la República, pero esto fue solito, muchísimas gracias, la verdad que gracias por sus buenas intenciones, pero esto fue solito, papito, esto es a punta de papa y de subirse a la bicicleta y de darle duro y buscar apoyos y lograr y llegar. Esto fue solito. Y de la incertidumbre de realmente un momento en su vida, el deportista, tener que decidir, bueno, yo voy a hacer esto, esta es mi elección de vida, voy a ser deportista y me voy a dedicar a esto, en vez de irme a una empresa y jugar a lo seguro. Él juega y se arriesga en busca de sus sueños. Bueno, cuando esas personas concretan estos sueños, viene el presidente y lo hace. Inmediatamente salió la señora Clara Luz Roldán y le dijo: no, espere, señor Winner, porque es que para que usted haya sido campeón del Giro de Italia, primero, usted tuvo que haber tenido unos apoyos en competencias anteriores a las cuales usted pudo ir por financiamiento de Coldeportes. O sea, usted llegar allá no lo debe a nosotros, según ella. Entonces, si todos esos argumentos se dejan hasta ahí, uno dice: hey, no, esta señora tiene razón, porque es que gracias a Coldeportes, es que este man fue a estas competiciones, logró unos patrocinios, pudo ir a otras competiciones más grandes, y ahora se coronó campeón del Giro de Italia. Ah, sí, bien, quedémonos con ese argumento. Pero entonces tomemos el argumento que dice Pilar en sus inicios. ¿De dónde sale esa plata? ¿Y por qué en la Constitución colombiana dice que es que el deporte tiene que ser financiado por el gobierno y que entra el deporte y la recreación dentro del gasto público? O sea, esto está constitucionalizado. O sea, acá a la señora Clara Roldán no hay que agradecerle nada, y en cambio ya sí está tergiversando los argumentos de la participación. Primero y principal. Y si entendemos que los dineros para financiar el deporte en Colombia vienen del bolsillo de los colombianos y eso no se está haciendo, en cambio se están desviando esos dineros y no aparecen, entonces sí podríamos decir que acá se están dando malos manejos, y cuando hay malos manejos estamos hablando de corrupción. Y Coldeportes, como muchísimas otras instituciones de Colombia, está inundada por la corrupción. Y por el hecho de que en Colombia no hayan mejores competidores o más competidores en este momento, se debe única y exclusivamente por culpa del Estado colombiano. Y me pregunto, ¿y en esta situación los deportistas no han protestado? ¿No hay ningún sindicato o alguna iniciativa para denunciar estos casos de corrupción y como que, no sé, pedir el apoyo ciudadano para hacer pues que esa plata se invierta donde se tiene que invertir? Pues yo quiero responder a eso. La gente se muere en la puerta del hospital. Si eso pasa con una cuestión que compromete la vida de la gente, la voluntad es cero para aquello que promueve la recreación sana de la gente. O sea, hay instrumentos como por ejemplo una tutela
pero si se ve vulnerado un derecho de un ciudadano colombiano, pero a la hora del test, si yo quiero hacer deporte y no lo puedo hacer, el Estado no me lo va a tomar esto como no es un derecho que me esté vulnerando, porque es una decisión que yo puedo hacer. Ahora, si yo decido estudiar y no hacer deporte y no me apoyan en el estudio, ahí sí me está vulnerando un derecho. Digamos, es como tirar por lo bajo de esto, o sea, es menos importante el deporte, ¿cierto? Pero tú hablabas algo fundamental. El deporte está asociado con una política de salud pública. Si no se toma, o sea, si no se toma como una política pública de recreación, de darle una salida diferente a la gente, tomarse por una política, o más bien una razón de política. Obvio, yo creo que eso es un argumento es, mucho más de peso. Exactamente, judicialmente, o bueno, políticamente es mucho más correcto. Pero vuelvo al tema, si la gente se muere en el hospital porque la salud es un negocio y a nadie le importa, pues imagínate qué puede hacer con el tema deportivo. Ahora, quiero hacer una corrección en lo que decía Alan. Anacona fue cuarto o quinto en la clasificación general del Tour de Francia, que recién terminó. No, sexto, si no estoy mal. El tercero fue Nairo. Ajá. Y lo que hizo fue Santos felicitar a los ciclistas colombianos por su actuación allá. Recordemos que el año pasado Nairo también quedó de tercero, ¿cierto? Uh-huh. Y en el Giro también subió al podio, si no estoy mal. Ahora se va a preparar para la Vuelta a España, si no estoy mal, o el Giro, y por eso no va a ir a los Olímpicos, Nairo. Entonces, es un grupo de ciclistas que están trabajando para una marca que primero no es colombiana. O sea, es que el tema aquí radica es que en los 80, cuando Lucho Herrera sube y se rompe la cara en el Tour, ¿sí?, y llega heroicamente al final con un muy buen tiempo y se corona como líder de la etapa, y también le pasó a Fabio Parra, corrían Fabio por Barta, Colombia, y Lucho por Café de Colombia. Era una marca nacional, ya no existe. Nairo corre por Movistar, española. Anacona también. Y entonces ahí es cuando uno dice, esta gente está sola por completo. Él, en un deporte tan notable como es el ciclismo, pero también otros deportes como por ejemplo que nos han dado muchas victorias, que es el patinaje. Bien, y para ver y detallar este tema que preguntaba Elizabeth sobre organizarse en cuanto al tema de los deportistas, vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a una persona. Él es David Rodríguez, él es ex patinador, Selección Colombia 2000 a 2004, campeón mundial en el 2002 y el 2004, y ahora es abogado y politólogo. Y seguro nos va a responder esta pregunta de Elizabeth. David, un gusto tenerte en los micrófonos de Venga que no es para eso. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y aquí pendientes. No, perfecto, gracias a vos, David, por animarte, ¿no?, a contarnos tu experiencia y la labor que estás desarrollando actualmente. Pero antes de meternos en este tema rígido que estamos tocando el día de hoy, David, contanos un poco dónde estás ubicado. Mira que nosotros estamos en Argentina, estamos padeciendo las inclemencias del frío, así que contanos un poquito dónde estás en este momento, mátanos de la envidia. No, estamos lejos. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y aunque aquí hace un poco de frío, realmente hoy está haciendo bastante calor, entonces sí puede darles un poco de envidia. Estamos todos en camisilla y asoleándonos un poco. Hermano, qué lindo. Andrés, mira, te voy a dejar con Elizabeth, es una compañera, perdón, David, te dejo con Elizabeth. Ella es una compañera de España y acaba de plantearnos en la mesa una pregunta muy interesante que queremos que te la haga vos, y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Hola. Elizabeth, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, ¿y vos? Bien, aquí aguantando calorcito. Bueno, qué envidia, qué rico. Justo estábamos comentando hace un momento, hablamos sobre la corrupción en el mundo del deporte y cómo lamentablemente todos los fondos públicos que deberían invertirse en infraestructuras deportivas y bueno, el mundo del deporte en general, pues se desvían a otros fines o no sabemos.
Entonces, ante esto yo preguntaba si en Colombia han habido iniciativas o existe algún sindicato de deportistas o no sé, si podemos hablar de referentes del mundo del deporte pues que hayan sacado a la luz casos de corrupción o no sé, qué iniciativas o qué implicación tienen, digamos, los deportistas en este aspecto, ¿no? De denunciar la corrupción política y bueno, reclamar, demandar más inversión en el mundo del deporte. Bueno, Elizabeth, es complicado. Creo que incluso yo tuve una experiencia personal relacionada con precisamente ese tema. Pero en general en todos los deportes sucede. La cantidad de recursos que se destinan, que no son suficientes, buena parte se van en manutención para dirigentes, manutención para acompañantes, y cuando tú revisas la cantidad de recursos que realmente le llega al deportista, a los implementos que necesita el deportista, la alimentación, los medicamentos, los entrenadores, es un porcentaje bastante ínfimo, y mucho más estos países. En varias oportunidades, y seguramente ahora en agosto vamos a poderlo comparar en los Olímpicos, se plantea la pregunta de cuál es la diferencia de países como China, como Rusia, como Estados Unidos, como los países europeos, que están destinados a ganarse más de 50, 60 medallas de oro, y estos países que de pronto, no sé, Colombia puede ir con la expectativa de ganarse 2 medallas de oro, y si lo hacen nosotros festejaremos durante 3 meses seguidos. Y la pregunta muchas veces radica en si de pronto es el deportista, si será que los chinos y los europeos tienen mejores genes, son más grandes, tienen más fuerza, o qué es lo que pasa. Y cuando vas a mirar en detalle los recursos, el presupuesto que se le destina a los programas de deporte, pues uno entiende que esto es cuestión de apoyo, y esto es cuestión de hasta qué punto usted impulsa a un deportista como política de Estado y hasta qué punto no lo hace. Que hayan existido organizaciones o sindicatos o planteamientos de este estilo entre deportistas, lo han existido y en muchos espacios. De pronto lo más conocido ha sido los futbolistas en el caso colombiano, que en muchas oportunidades o que más bien entendieron que ellos empezaban a ser profesionales del deporte y no simplemente jugadores que cada 8 días o cada 3, 4 días, dependiendo del torneo, se debatían en la cancha, mientras los dirigentes y los dueños de los equipos obtenían las ganancias de los tiquetes y de las entradas, y la diferencia era sustancial. Ellos lograron impulsar una ley del deporte, una ley del fútbol, profesionalizar los equipos, y bueno, al ganar algunas prebendas, algunos beneficios. Pero eso es en el fútbol, que todos entendemos, por lo menos en estos países latinoamericanos, pues es un deporte sumamente llamativo, sumamente que atrae gran público y que le pone cuidado. Pero de ahí en adelante los demás deportistas sí están en situaciones bastante difíciles. O sea, te comento así muy rápido para no quitar más tiempo mi caso. Yo fui patinador y estuve en los mundiales representando a Colombia del 2000 al 2004, y a partir del 2003 y 2004, los mundiales de 2000 y 2004, empecé a detectar que los recursos que se destinaban para los viajes eran muchísimo mayores a lo que realmente nosotros obteníamos. E incluso hablando con otros deportistas era lo mismo. Entonces, un ejemplo, para un patinador es muy importante estar cambiando de ruedas constantemente, porque las llantas casi que son fundamentales para un buen desempeño. Hombre, a nosotros nos decían o aparecían papeles que a cada deportista se le daban 10 o 12 juegos de ruedas, cuando si acaso nos daban una en todo el campeonato. Y esto era una cantidad de recursos que utilizaban para viajes de dirigentes, o bueno, yo viajé en el 2003, recuerdo, la delegación éramos de 55 personas, deportistas éramos 20, entrenadores 3, médicos 2, y el resto una cantidad de dirigentes que nunca los vimos apoyando, que nunca los vimos en las canchas, que no sabemos en dónde estaban, pero pues sí viajaron a Italia y se dieron su paseo por todas las ciudades turísticas italianas. Entonces, creo que ese tema de corrupción ha sido bastante difícil en nuestro país. David, hablas con Pilar Quevedo. Mira, yo quisiera preguntarte que, bueno, los colombianos conocemos este tema del patinaje, muchos los conocemos más por los éxitos de la selección Colombia de patinaje, ¿cierto? En donde tú también participaste y orgullosamente nos representaste, ¿sí?
y eso sin duda impulsó en Colombia una creación de escuelas de patinaje pues por todo el país. Pero ¿cómo ha sido eso? ¿El Estado impulsó, ha financiado esto? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito aquí a los colombianos que estamos en el exterior este tema. Pilar, buenas tardes. Un saludo enorme, un abrazo enorme desde por acá. Te cuento, el patinaje, el apoyo que ha recibido estatal ha sido mínimo, pero realmente mínimo. Creo que todos los buenos patinadores pueden decir que se formaron por sí mismos, que lograron avanzar por sí mismos, que de pronto han recibido algún apoyo en uno que otro campeonato del Estado, pero que la mayor parte ha sido esfuerzo personal. Realmente a los patinadores los han hecho los padres. Si tú vas a las pistas de patinaje, efectivamente, como lo mencionas, el patinaje a partir del año 98 para acá se popularizó en el país, entonces la cantidad de escuelas son enormes, pero realmente todos se van a decir que ahí depende del papá, del bolsillo del papá y de los esfuerzos que haga el papá. Yo siempre estuve discutiendo un punto, Pilar. Un deportista no se forma cuando ya es bueno, y eso creo que, no sé si ustedes vieron las declaraciones de la directora de Coldeportes frente al trino de Winner Anacona y la crítica que le hace al gobierno nacional. Y ella lo que le manifiesta a Winner es que a él le apoyaron, lo llevaron a algunos torneos y que él tuvo que haber participado. Pero es que si tú vas a cualquier país civilizado y avanzado en el mundo, el apoyo al deportista no se le da cuando ya es bueno, sino cuando está empezando. El aporte y los recursos están destinados principalmente a esas escuelas de formación que cogen a los pelados de 8 o 9 años, que les ven unas aptitudes, que les ven unas facultades y empiezan a explotárselas a un punto que a los 18 o 19 años son campeones mundiales. En Colombia no sucede eso. En Colombia, para acceder a un programa, yo estuve algunos años en 2 programas de apoyo estatal, que son los 100 de Coldeportes, que era nacional, y un apoyo de alto rendimiento en Bogotá por el Instituto de Recreación y Deportes. Y lo primero que te exigen para entrar a esos programas es tener medallas internacionales. O sea, te están diciendo, yo lo apoyo siempre que usted sea bueno. Y pues en eso hay una cantidad de muchachos que no tienen los recursos para llegar a esos puntos, a ese nivel, que se desaprovechan o que se pierden en el camino. Yo he conocido particularmente, pues ya una vez retirado y trabajando de la mano con algunos entrenadores y algunos clubes, he conocido el potencial de muchos muchachos que tienen grandes aptitudes para el deporte, pero que sus recursos económicos no se los permiten. Y si tú llegas a los 16, 17 años y le dices a tus papás que me voy a dedicar al deporte a ver si algún día me recibo algún beneficio o algún apoyo, pues el padre te va a decir, no señor, usted tiene que ponerse a estudiar, usted tiene que ponerse a trabajar, porque esto aquí no sirve. Nosotros lo resumíamos en más o menos una frase muy sencilla. En los países civilizados el deportista es un profesional. En Colombia, por lo menos, el deportista es un aficionado que de pronto le puede ir muy bien y de pronto puede ganar, pero que entiende que su vida no puede depender del deporte y que tendrá que estudiar y que tendrá que trabajar. Y cuando llegue ese momento, pues abandonará el deporte. David, con Carlos Aranzales de la Mesa de Trabajo te saludo. Es muy interesante el recorrido que has hecho porque tú fuiste representante, fuiste deportista de alto rendimiento, estuviste en el top de lo que fue el patinaje colombiano en su momento con otras glorias, no sé si también compartiste selección con Cecilia Baena, pero es muy interesante ese recorrido que has hecho como deportista desde abajo, se construyó, se consolidó, triunfó, llegó a ser campeón mundial y ahora tienes otra óptica y otro escenario de trabajo que es desde no solamente el escritorio, por supuesto, sino desde el trabajo en sí para poder mejorar todo este panorama del deportista y el apoyo al deporte en Colombia. Desde tu punto de vista y con ese recorrido encima, ¿qué se debería hacer primero? ¿Más impuestos? ¿Más transferencia? ¿Otra institución que regule el tema del deporte? ¿Que el Ministerio de Salud o de Educación asuma la responsabilidad? ¿Qué debería hacer el Estado colombiano para empezar a mejorar este panorama? Juan Carlos, buenas tardes. Pues yo creo que el cambio tiene que ser un cambio primero desde una intención política por realmente apoyar el deporte. Yo siento, y bueno, es mi postura hoy que pasé por
la vida deportiva y que creo que el estudio me ha permitido estudiar y analizar las políticas públicas que se emiten directamente frente al deporte. Y lo que me he dado cuenta es que en Colombia lo que existe es como una obligación del Estado por apoyar a los deportistas. Creo que cada presidente, en este caso Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe, eran igualitos. Ellos se sientan a decir, la Constitución no exige apoyar el deporte, entonces aquí les vamos a dar 3, 4 migajas y miren a ver ustedes qué hacen, y se lo dan a Coldeportes y Coldeportes también mira a ver qué hace, y entre mermelada y mermelada, como llamamos aquí la corrupción, entre cosa y cosa, pues se va a buena parte y lo que les llega a los deportistas es mínimo. Si nosotros miramos las políticas públicas que existen en China, por ejemplo, que China tiene hoy el propósito de ganarle los Olímpicos a Estados Unidos y creo que lo va a hacer, esas son políticas que buscan a los muchachos desde muy jóvenes, que van a las escuelas de formación y que a quienes les den potencial para cualquier deporte, que sé yo, gimnasia, natación, ciclismo, o en mi caso patinaje, que desafortunadamente no es olímpico, pero bueno, es un deporte que ha empezado a tener auge a nivel mundial. Estos países lo que hacen es coger al muchacho, hablan con los padres, le dicen, tu niño tiene potencial para el ciclismo, tiene potencial para el atletismo, y el Estado se va a dedicar a apoyarlo, a sustentarlo, a darle todo lo que necesite para que sea el mejor deportista. Y ellos pueden desatenderse y entender que el muchacho no va a pasar hambre, no va a estar sufriendo, no lo va a tener que mandar a trabajar todas las mañanas, no va a tener problemas para los implementos porque el Estado se lo va a dar. Y eso es gracias a eso es que vemos a una China o Estados Unidos o a los países europeos con cientos de medallas olímpicas, con cientos de medallas mundiales y deportistas que tienen un auge enorme. Acá no. Acá, si nos vamos a las partes, por lo menos en la ciudad de Bogotá, zonas como Ciudad Bolívar, como Usme, como Bosa, que son localidades, que son sectores de Bogotá muy deprimidos, lo que encuentran es una cantidad de ONGs, de gente con muy buena intención, de exdeportistas que les interesa promover el deporte, pero que por supuesto no tienen ni las capacidades ni los recursos que tiene el Estado. Y son ellos los que montan una escuela, de pronto les compran un uniforme o les compran unos implementos a unos muchachos y ellos empiezan a jugar y empiezan a hacerlo. Y eso, esas circunstancias lo que lleva a este casos que se han presentado en el fútbol, por ejemplo, de muchachos de muy bajos recursos que logran tener éxito, son contados y son casi milagrosos. O sea, son muchachos realmente que todo se les dio, todos los astros se alinearon para que ellos pudieran llegar más adelante, porque la mayoría tengan o no tengan talento, en un momento les toca retirarse. Yo tuve un caso de un muchacho que era patinador, a él los mismos padres del club se reunían, hacían vacas, hacían rifas para comprarle patines, para comprarle las ruedas, etcétera, etcétera. Y cuando fue creciendo a eso de los 16 años, los papás le empezaron a exigir trabajo, le tocó meterse a trabajar en una obra de construcción y en un descuido, en un momento, un compañero le deja caer unos bloques encima de la pierna, se la rompe y se le acaba su carrera deportiva. Pudo haber sido muy buen deportista, pero tenía que buscar con qué iba a comer y debido a eso, pues, nunca logró lo que podía tener. Entonces, lo que debe existir es una intención política, crear una institución realmente reguladora del deporte. Hoy Coldeportes es simplemente una unidad más a la que se le dan unos pesos para mirar qué hace, e impulsar el deporte, todos los deportes desde sus inicios, desde su formación. Bien, David, nuevamente con Alan Montenegro y ya bueno, para despedirnos porque lamentablemente el tiempo es bastante escaso. Una pregunta concreta, David, vos que ya, bueno, estuviste en esta parte como deportista, viviendo el apoyo que realmente tiene el gobierno para los deportistas en Colombia y ahora, después de ya dedicar tu vida a otra cosa que es una cuestión, el tema pues de la abogacía y el tema de la politología. A ver, vos desde esa perspectiva que tenés ahora, hoy en día, ¿qué considerás que se puede hacer para poder acabar, cortar del tajo, el tema de la corrupción en las administraciones deportivas en Colombia? ¿Qué conclusión sacas de esto? ¿Qué se puede hacer para poder darle solución a esto?
Hombre, es una pregunta muy difícil porque creo que no es un cambio mínimo, no es un cambio simple. Creo que toda la concepción política del gobierno, de los gobiernos que han estado rigiendo a Colombia, y creo que buena parte de los países latinoamericanos, terminan siendo todo un bloque, terminan siendo un todo que incluye la economía, que incluye los tributos, que incluye, las políticas de comercio, y entre esas las políticas de deporte. A mí en las últimas elecciones me decían, bueno, pero Juan Manuel Santos puede darle 3 pesos al deporte y todo eso. Yo digo, hombre, pero es que no es una cosa aislada, yo no concebiría un país en donde todo esté mal, pero lo del deporte está bien. Termina siendo una política estatal compleja, en la que se exige cambiar todo tipo de dinámicas tributarias, todo tipo de dinámicas políticas, de manejo económico del país, para lograr tener un desarrollo mucho mejor. Ahora, concretamente, cuando han llegado los gobiernos, han entendido las instituciones deportivas como otro fortín político. Si tú miras la situación colombiana, hay un problema enorme, y es que hay tanta corrupción para que estos presidentes que han llegado a gobernar logren montarse, y necesitan tanta corrupción para que sus proyectos en el Congreso pasen. Insisto, lo que llamamos en Colombia la mermelada. Para darle tanta mermelada a tanta gente, tienen que buscar espacios donde puedan distribuir esa mermelada, y esas instituciones deportivas terminan siendo uno de esos espacios. Entonces, no sé, a un director o subdirector de Coldeportes o de los institutos de recreación distritales y municipales, tú tienes, cuando llegas ahí, tienes 20, 50 o 60 puestos con un sueldo relativamente bueno, pues se los puedes dar de premio a los políticos que te ayudaron a subir al gobierno. Entonces, muchas veces ve uno gente que no tiene ni idea del deporte, ni idea de la administración deportiva, que nunca ha corrido pues 1 kilómetro en su vida, y son los que terminan decidiendo qué se debe y qué no se debe hacer. Y terminan además, y esto ligándolo pues a la ideología política, terminan ligándolo a lo más eficiente. Y creo que en el deporte usted no puede tomar las decisiones por lo que sea más eficiente, porque entonces yo puedo decir que, no sé, las bicicletas Pepito Pérez son mucho menos costosas, y entonces les podemos dar ya 2 bicicletas a los deportistas, pero esa bicicleta a los deportistas no le van a servir, a ellos les van a servir las bicicletas más costosas del mercado, porque son los que tienen la última tecnología. Entonces, en esa medida de eficiencia, de buscar al entrenador que cobre más barato, de buscar los vuelos que sean más baratos, nosotros muchas veces hemos visto, este año 2015, en el año 2015 a mí me llaman como 3 días antes de empezar unos Interligas, que es un campeonato nacional de patinaje, y me dice me cuentan que la Liga de Bogotá es la hora que no ha sido capaz de comprar los tiquetes, que porque estaba buscando tiquetes más baratos, y 3 días antes de empezar el campeonato los muchachos todavía estaban en Bogotá y les tocaba irse en bus. Y pues tú sabes, un deportista de alto rendimiento que tenga que viajar 10 o 12 horas en un bus no va a ser lo mismo si viajaran en avión. Entonces creo que no es la concepción de lo más eficiente la que debe regir el manejo de los recursos deportivos, sino realmente lo que necesitan los deportistas y destinar los recursos que sean necesarios para eso. Pero eso necesita de una intención política que los gobiernos de turno no lo tienen. Entonces, por lo menos en Colombia nos tocará esperar hasta el 2018 si llegamos a tener otro presidente con otra concepción que nos pueda mejorar la situación de los deportistas. Bueno, en cuenta, en Colombia, a todos los deportistas que les ha ido bien, que hoy están andando, que hoy están mostrando resultados, no vienen de Colombia, han estado entrenando por fuera, tienen equipos por fuera, han sido apoyados por otras partes, y desafortunadamente en Colombia ese apoyo no lo encuentran. Perfecto, David, entonces a seguir trabajando fuerte para el 2018, ¿no? Sí, nos tocará cambiar todo, esa es la idea. Hay que darle duro. Bueno, David, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos este espacio y aclararnos de verdad muchísimos interrogantes que teníamos, y qué mejor que hacerlo con información de primera mano. Muchísimas gracias, David, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo y un abrazo a todos los de la mesa, y chévere que toquen este tipo de temas que
a veces quedan aislados y a veces quedan muy en el aire. Bueno, David, muchísimas gracias. Esperamos volverte a tener prontamente acá en estos micrófonos. Allí estaré pendiente. Muchísimas gracias, hasta luego. Perfecto. Bien, estábamos entonces con David Rodríguez, quien decía, ya también para irnos a un pequeño corte y volver ya a lo que es el desarrollo de análisis de la entrevista con David, decía algo muy concreto, que es triste también. En países civilizados los deportistas son profesionales, en cambio en países como Colombia son aficionados en búsqueda de unos minutos de gloria. Así es la triste realidad, según lo que dice David Rodríguez y sus comentarios. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos en Venga, que no es pa' eso. Bueno, y no gana directamente, pero gana de alguna forma, que es con este tema. Es para que la gente se dé cuenta que también tenemos discusión de extra es que micrófonos. las discusiones se dan extra micrófonos, y más cuando llega, por ejemplo, una persona como Brian, que se suma en este momento a los micrófonos de Venga, que no es para eso. Brian, decía el entrevistado, no sé si se le alcanzó a escuchar, claro, David Rodríguez, que fue campeón de patinaje en Colombia en el 2002 y 2004, decía, mire, uno de los temas que tiene la administración de los recursos al deporte en Colombia es que los que administran los recursos en muchas ocasiones ni siquiera han desarrollado una actividad física, y cuando van a administrar los recursos del deporte lo hacen a partir de un criterio que es el tema de la eficiencia, y entonces para que los recursos sean más eficientes compran bicicletas más baratas, contratan a entrenadores mucho más económicos, todo esto para que pensado a partir del dinero, para que el dinero funcione y se administre mejor, no en lo que realmente se tiene que pensar, que es en el capital humano. Lo que pasa, Alan, y bueno, un saludo a todos los oyentes. Saludos, hermano. Llegué un poquito tarde porque estaba solucionando unos temas, no hay problema. Unos inconvenientes eléctricos en el hogar. Oiga, mucha gente, antes de entrar ahora al tema, mucha gente esta semana, no sé si lo hablaron, en varios barrios de acá de Capital Federal, salió la gente a protestar, a tapar vías en Almagro, que vivo, digamos, ahí al lado. Esta semana salieron los vecinos a cortar las vías, ¿sí? A quemar llantas, todo porque llevan más o menos una semana sin energía, ¿sí? Así que está complicada la situación en Buenos Aires, en algunos barrios. Y bueno, ayer me tocó a mí, así que estoy hace 2 días ya sin electricidad. Problemita que se viene presentando todos los años, en verano y en invierno, pero el tarifazo se aplica y 1.200% incremento a la luz, ¿no? Se aplica igual y te cobran igual. Cierra paréntesis. Bueno, hablando del tema, ya estábamos discutiendo con Elizabeth, acá llegué y ella empezó a pelear conmigo, no entiendo por qué. ¿Cómo así? No. Que cómo es eso que la selección Colombia, que apenas se vino a ver en el Mundial, que ni siquiera sabían que existía una selección Colombia en España. ¿Cómo Colombia tiene fútbol? ¿Cómo así? ¿Verdad? James, que o sea, apenas lo conocieron después del Mundial. Pero es porque precisamente los únicos que le meten plata, digamos, al deporte en Colombia y en muchos países del mundo, y no solamente al fútbol, a todos los deportes, o los donde ven que pueden sacar alguna rentabilidad, es el sector privado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una inversión para ellos y saben que eso les va a dar en algún momento, digamos, las utilidades que esperaban. Al gobierno no le interesa, no hay una política, digamos, nacional, ¿sí? En Colombia, al menos de fomentar el deporte en la juventud, ¿cierto? Al menos en esa primera infancia, dar unos, digamos, unas bases del deporte para que la gente pueda, digamos, llevar a sus hijos a que practique algún deporte y se interese. Ni siquiera eso. Entonces es muy complicado la situación. Pero les voy a decir algo, mire, nos sigue desde Bogotá un oyente nuevo, joven, ¿sí? Voy a dar su tweet porque ahora es identificable con tweet. Él es @ManuelPicG. @ManuelPicG, que aparte le mando un saludo a mi sobrino. Nos dice que el entrevistado tenía razón cuando hablaba acerca del patrocinio del sector privado y el abandono del Estado. Él, por ejemplo, lo vio en carne propia, porque estaba en una escuela deportiva
Y llega un punto en que la escuela deportiva, que es privada, hace un torneo, quiere participar, hace toda la movida, pero nadie le presta atención. Estamos hablando del fútbol en Bogotá, con una de las escuelas futbolísticas de juveniles más importantes, que es la Arnoldo Iguarán. Y no tiene ningún tipo de apoyo. Le faltaba, inclusive para entrar a la Liga de Bogotá, me decía él, $500,000 para entrar a la liga, ¿sí? Para el tema de uniformes, una cosa y la otra. Entonces, imagínense, estamos hablando del fútbol, que es el que es más promocionado, que es el que saca más jugadores, que en Argentina es un mercado casi que negro, ¿sí? Y que hace el año pasado, de hecho, un tema en Colombia con el Chicho Serna, que lo involucraron ahí de que era un empresario oscuro, que llevaba gente engañada y tales. Y aún así, no hay apoyo para las escuelas juveniles de fútbol. Bueno, Carlos, pero ahora que usted toca ese tema lo vamos a tocar en un programa. Tenemos que tocar el tema de los futbolistas colombianos que vienen a Argentina, porque además tenemos unos datos concretos y una investigación que ha venido haciendo Venga que no es para eso, con gente que está metida en este campo acá en Argentina, trayendo jugadores y que nos van a explicar bien. Así que en un próximo programa lo vamos a hacer cuando tengamos todas las cosas listas. Pero yo quería decir algo. Fíjese, los que alguna vez hemos practicado algún deporte. Sí, ya hablamos de... ¿Sí? ¿Cuál deporte practicaste, Brian? Yo jugué fútbol, bueno, juego todavía, juego fútbol. Pero digamos que tengo amigos que llegaron a ser profesionales, que hoy son profesionales, ¿sí? Como es el caso de Murillo, que es el defensa central de la Selección Colombia, que es un vecino mío de mi barrio, jugó conmigo, que es el defensa central del Inter de Milán. ¿Y por qué llegó él y no llegó este? Claro, no, pero es una víctima. Quería decir esto, era porque fíjese que en unas declaraciones que hace Anacona, el muchacho, el compañero de Nairo, Winner. Bueno, decía, mire, es que nosotros hemos llegado acá es por nuestros padres, ¿sí? Y nuestra familia que nos ha dado la plata y que nos ha patrocinado esto. Es imposible usted sin sus padres, apoyo familiar. Sin el apoyo familiar, lograr, digamos, unos resultados en el tema deportivo en Colombia, y yo creo que en casi todos los países, pero en Colombia muchísimo más. Ahora imagínese si eso pasa en el fútbol, imagínese un ciclista. Claro. Que es mucho más complicado, incluso es mucho más costoso el tema de la bicicleta, todo. Y pues son familias pobres de Colombia que han hecho unos esfuerzos inmensos para apoyar a sus hijos. En un artículo del periódico El Tiempo que le hacen a Marisol Ruta hace algún tiempo, primera medallista de oro olímpica nacional, ¿cierto? En el año 2000. La primera que logra una medalla olímpica para Colombia. Y ella cuenta su historia un poco de vida en los años 90, cuando se le dio la oportunidad, gracias a ganar una medalla de plata, se le da la oportunidad de entrenarse en Europa. Una parte se la da con deportes, ¿cierto? Y le dice, vaya a Europa a entrenarse, como entrenamiento de alto rendimiento. Y ella cuenta todas sus experiencias, específicamente en España, donde le tocaba dormir en el subte, en la colchoneta donde ella entrenaba, porque no tenía dónde ni cómo pagar. El presupuesto que le dan era como para comer y eso. Y cuenta ella cómo le tocó vivir, inclusive en algunos refugios de refugiados, donde iba allá y la gente le decía, mire, vamos allá, usted no diga nada, usted diga que es inmigrante de Guinea Ecuatorial y para que le den comida, para que le den la dormida. Y si se dan cuenta, si se dan cuenta nos toca salir corriendo. Los mismos refugiados la apoyaron a ella en España sola para subsistir. Y mientras tanto, ella en Europa, en Alemania, en España, en Italia, fue ganando torneos locales de levantamiento de pesas, hasta que por fin llega a los Olímpicos. Antesito de llegar a los Olímpicos fue que Bavaria le pone la plata. Llega y logra la medalla de oro. O sea, una mujer que se hizo a pulso y sangre, literalmente durmiendo en la calle mientras entrenaba como deportista de alto rendimiento en España. Entonces uno dice, bueno, y el Estado, ese es el tipo de apoyo que le da a los deportistas, le tira 3 migajas, como decía David. No, y eso que estuvo de buenas que le dieron, con el deporte le dio algo. Claro, y en el 90. Entonces le tiraron migajas, pero la abandonaron. Así le pasa a muchos. Lo que decían David. David, del chico
patinador. Si nos ponemos a contar historias de deportistas colombianos acá, yo creo que nos quedamos. Y no solo deportistas, ustedes conocen a Yuri Buenaventura, que es un cantante de salsa que se hizo en Francia, ¿sí? Ah, sí, el que canta en que es de Buenaventura, sí. Es de Buenaventura, del puerto de Buenaventura, a 2 horas y media de Cali. Y él también precisamente se hace en Francia, cantando en el subte, en Francia, o sea, sin tener dónde dormir, dónde comer. Es una historia también muy, muy bonita y que por una casualidad, digamos, que el tipo se da a conocer. Bien. Y hablando de historias, vamos a conocer las historias, más que historias, opiniones, comentarios sobre lo que hace Caliche en la calle todas las semanas. Que por lo general ahora me tocó en calles de Colombia y en lugares colombianos, así que vamos a escucharlo desde 4.800 kilómetros de distancia. ¿Qué nos dice la gente acerca del apoyo del deporte por parte del gobierno? Buenas tardes, mi nombre es Alexander Peñola Garzón, yo soy egresado de la Universidad de Cundinamarca en la carrera profesional de Ciencias del Deporte y la Educación Física. Frente pues a la pregunta que nos plantean, creo que el apoyo a nivel del gobierno siempre pues ha sido muy mínimo. Por ende, pues hoy en día hay muchos deportistas que se ven limitados, ya que pues no hay ese apoyo necesario para que todo ese talento que ellos tienen sobresalga. Entonces pues de esa manera hay muchas disciplinas en las cuales a veces se ven muy truncadas por ese tipo de situaciones. Pues he tenido la experiencia y he conocido de antemano en el caso aquí del fútbol femenino, que pues se ha presentado diversas situaciones en las cuales pues las deportistas a veces no tienen el apoyo del gobierno para tema de viáticos, de movilizaciones a torneos, y aún así se ha reflejado mucho el protagonismo de estas chicas que quieren dar lo mejor de ellas y demostrar pues que el género femenino también quiere sobresalir. Entonces sin duda a veces se muestra por los medios lo bueno, pero pues a veces se deja de antemano a un lado el apoyo de ciertas disciplinas deportivas que necesitan de ese apoyo del gobierno para que asimismo pues dentro del país se pongan alto muchas disciplinas deportivas y muchos jóvenes pues que escogieron como fruto de sus vidas el tema del deporte que es muy bonito. Entonces de igual manera es importante el apoyo del gobierno que cada día debe ser mayor y no por el contrario ser limitado, sino que pues debe plantearse nuevas estrategias en las cuales cada día sea esta una salida importante para estas personas. Entonces esa es como mi humilde opinión. Gracias. En mi opinión, siento que el gobierno de nuestro país no se interesa en la inversión a nuestros deportistas, ya que contamos con una muy buena generación de jóvenes interesados, pero con muy pocos recursos y con mucho interés de optimizar pues, su carrera como deportistas. Mi opinión acerca de la pregunta de este día sobre el aporte y el apoyo que hace el gobierno nacional colombiano a los deportistas y al deporte en general, realmente quiero decir que es mínimo comparado a todas las glorias que se han podido ganar a través del deporte. Yo creo que al gobierno colombiano le falta muchísimo interés, muchísima gana de dejar recursos y presupuestos realmente para el deporte, tanto como lo ha hecho con la educación y con la salud. El gobierno es feliz mostrando en los medios de comunicación los buenos títulos y los buenos resultados y las medallas que tienen los deportistas a nivel internacional, en las presentaciones internacionales que hacen, y lejos está realmente de comprometerse de una manera organizada, estructurada.
sobre pues las carreras deportistas, sobre las carreras de los deportistas. Y me parece que lamentablemente en este país pareciera ser que solamente el fútbol es lo que mueve y motiva el deporte, o sea, es como si fuera solamente el deporte en Colombia, el fútbol. Me parece que hay otros deportes que también son muy importantes, pero que lamentablemente no se le da la cabida que se merecen, no les dan la importancia que tienen, y a los deportistas les toca lamentablemente hacerlo por recursos propios, y eso en un país donde se supone que tenemos tantas glorias del deporte, del ciclismo, de, no sé, pues hasta de la natación y de todo, pues termina frustrándose muchísimos deportistas porque no pueden lograr y alcanzar todo lo que se quiere. Si uno mira para que puedan viajar a hacer la representación de un país a otro, en el caso de Colombia, para poder ir al Brasil o para poder ir a otros lugares a representar a Colombia, pues lamentablemente uno encuentra que no hay forma, o sea, no hay recursos. Me parece que el Estado colombiano debería pensar en eso, porque es una manera también de hacer paz. Yo pienso que la inclusión de buenos recursos, de una buena inyección de capital en la educación, en la salud y en el deporte, haría de este país, de Colombia, haría realmente un país de paz. Si no pensamos en esas otras alternativas, en esas otras posibilidades que el deporte ofrece para que la gente pueda desarrollarse plena y libremente, realmente no creo que se pueda conseguir significativos procesos diarios y cotidianos de paz. Yo creo que el apoyo del gobierno colombiano al deporte sigue siendo escaso. Si bien ha mejorado en términos o en relación a años anteriores el apoyo en términos económicos y logísticos, sigue siendo un apoyo precario. Muchos deportistas de alto nivel, con reconocimiento internacional, con logros a nivel mundial, por decirlo también, se han tenido que hacer, digámoslo, solos, sin mucho apoyo. Algunos han contado con la suerte del apoyo económico de la empresa privada, que eso ha facilitado pues su labor, pero a muchos otros que no tienen el apoyo de la empresa privada les ha tocado, como decimos en Colombia, rebuscárselas a su manera, y eso complica mucho la labor del deportista. También creo que a los deportistas que ya han salido del ciclo competitivo se les ha olvidado, y son grandes deportistas que le han dado mucha gloria al país y terminan sus días en la pobreza y muchas veces casi que en la indigencia algunos. Entonces, nada, creo que el gobierno colombiano sigue siendo tibio en el apoyo a los deportistas. Creo que se hace mucho o hacen mucho los deportistas con muy poco. Eso es lo que creo. Con un cordial saludo para toda la mesa de trabajo y para los oyentes de Venga que no es para eso. Bueno, con respecto al tema, el apoyo gubernamental a los deportistas colombianos, definitivamente, aun cuando es cierto que se ha visto incrementado, vemos normalmente ya grupos de deportistas que participan como delegación en diferentes competencias deportivas. Aún así podemos darnos cuenta que hace mucha falta, puesto que en deportes, por ejemplo, como el más popular en Colombia, que es el fútbol, si el deportista, aun cuando tenga el mayor de los talentos, aunque tenga la mejor de las actitudes, si no tienen su familia, su promotor deportivo o quienes están impulsándolo, no tienen los recursos para pagarle a los dueños de los clubes, aún algunos periodistas para que los saquen de la invisibilidad, definitivamente su talento se muere, porque no tienen las oportunidades claras y reales para salir adelante. Es así como en ese tiempo que se ha puesto de moda de nuevo el tema, luego de la respuesta de Anacona al presidente Azutrino por la felicitación que él mismo les dio luego del Tour de Francia. Nos preguntamos es eso, o sea, ¿dónde está realmente el apoyo para los que necesitan? Sí, se han montado nuevas escuelas deportivas, sí, hay más delegaciones, pero realmente sigue habiendo una mafia deportiva, una mafia en la cual solamente aquellos que cuentan con el dinero, solamente aquellos que cuentan con el músculo financiero para poder, como dije anteriormente, cancelarle, pagarle a los dueños de los equipos, para pagarle a los periodistas, para pagarle a los directores deportivos, solamente ellos son los que salen adelante, porque el resto se queda simplemente como una anécdota de qué bien jugaba ese muchacho, pero no tuvo la oportunidad. Creo que eso es todo, muchas gracias.
Bueno, mi opinión frente al apoyo que brinda el gobierno al deporte y a los deportistas colombianos realmente es nulo. Realmente todas las finanzas y las ganancias que tiene el gobierno provenientes de la explotación y todos sus recursos internos son destinados a la guerra o al incremento de los salarios de los congresistas, senadores, duplicados al 1000%. Un sueldo de un congresista de 27 millones de pesos mensual no se compara en todo el apoyo que puede recibir Coldeportes en 2 años. Entonces realmente los deportistas les toca solos, como mencionaba últimamente un ciclista colombiano, le toca realmente solo alimentarse de lo que pueden darle los padres, las familias, pero realmente el gobierno siempre saca la cara diciendo que apoyó cuando algún deportista ganó. Pero la lucha diaria, el entrenamiento, el apoyo diario que debe tener un deportista es nulo. Venga, me diga que no es para eso. Bueno, y escuchábamos entonces a los encuestados, ¿no?, de la semana, de esta labor que realiza Caliche en la calle, y es muy interesante notar, por ejemplo, personas que decían concretamente, no, el tema de los recursos en Colombia y la administración deportiva en Colombia es nulo, o se llega a ver que la gente dice, no, es una mafia, se maneja de forma como cual y tal mafia, donde se delinque a partir de desviar los recursos hacia otros lugares. Esto es lo que concretamente dice la gente en la calle. Carlos hace su labor y esta semana estuvo recibiendo comentarios desde Colombia. Bueno, Pilar, ¿qué saludos tenemos? Ya vamos redondeando porque se nos acaba Alan, saludos. Imagínate que en el Instagram, nos cuenta Lina, nos escribieron unas personas, nos siguieron y nos escribieron unas personas de Estados Unidos y Rusia, diciendo que ellos vieron la película El abrazo de la serpiente gracias a nuestra publicación. Oiga, que hicimos bien. Ahí en el muy Instagram bien. Y en nuestras redes sociales. Entonces tenemos nuevos seguidores de Estados Unidos, de Rusia, de La Plata, Argentina. Muy también. Bien, perfecto, muy bien. Bien, oiga, tenemos una llamada de un deportista colombiano en este mismísimo momento directamente desde Colombia. Vamos a ver desde dónde nos hablan. Un gusto, buenas tardes, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Bueno, sí, nosotros desde aquí de Colombia le habla Byron del Valle. Byron del Valle. Oiga, Byron, sí. ¿Y usted está en el Valle? No, yo estoy por acá en la casa haciendo las reparaciones. Sí, yo vivo en Suba. Ah, ¿usted vive en Suba? Sí. Subo usted un poquito la loma y doblo un poquito hacia la casa de don Luis y allá al lado que es la casa. Ah, bien. Óigame, Byron, una pregunta, hermano. ¿Usted a qué disciplina deportiva se dedica? ¿Qué deportista de qué es usted? Bueno, mi carrera deportiva tan amplia comenzó primero que todo con el sapo o rana, comúnmente llamado. También fui campeón municipal, veredal, por supuesto, departamental. También estoy especializado en tiro de precisión con el tejo o tornequé. Y también, pues por supuesto, le pego a la pecosa. Yo juego a la pelota, al fútbol desde muy temprano. Y bueno, es una profesión completamente satisfactoria. Venga, pero usted dice que usted juega a la pelota desde muy temprano. ¿Desde qué hora del día? No, sí, acá, por ejemplo, en la vereda nosotros hacemos torneos muy temprano. Nosotros comenzamos más o menos desde las 8 de la noche con el patrocinador oficial que es Águila y vamos así derecho por ahí hasta las 3, 4 de la mañana que empezamos, ya están entrenados y empezamos a jugar a la pelota. Oiga, Byron del Valle, ¿y a usted cómo logró usted financiarse toda su carrera deportiva? No, eso es un tema muy complicado. Nosotros nos sentimos muy abandonados por parte del gobierno y pues no, simplemente a partir de lo que es el trabajo propio, ¿no? De lo que uno se gana en su trabajo particular. Yo, por ejemplo, hago reparación de celulares y vendo minutos
Y bueno, eso me ha servido a mí para poder competir en los diferentes torneos veredales, departamentales y municipales. Venga, Byron, ¿y usted qué tal le parece de que los deportes sean patrocinados por bebidas alcohólicas? ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, pues eso me parece que es muy importante y muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, el deporte nacional, que es el torneque, está patrocinado siempre por bebidas alcohólicas. Es el mejor deporte del mundo, porque si usted se da cuenta, usted no puede jugar tejo, sino que se compra el petaco de cerveza. Entonces Claro. a mí me parece que es importante, porque hay que tener una hidratación adecuada en el desarrollo deportivo. Claro, más que nada por la hidratación, ¿no? Venga. Exactamente. Venga, Byron, ya para finalizar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, si usted tuviera a uno de los dirigentes deportivos de Colombia, ¿usted qué le diría? ¿Qué le diría a esta gente si tuviera esta oportunidad? Bueno, que este es un deporte muy bonito, que nosotros hemos hecho lo necesario y tenemos un muy buen equipo de deportistas a nivel nacional para lograr cosas lindas, cosas bonitas y darle triunfo a la gente que tanto nos sigue, que tanto nos apoya, y que usted como dirigente, pues, que se vaya al infierno. Y hermano, ¿y por qué, hermano? O sea, ¿qué hace esta gente de mal para que usted le desee No, esto? porque todos esos son unos niños, unos bandidos, y lo que hacen es no hacer la plata al deporte. Ahí tienen, por ejemplo, la niña, la capitana de la Selección Colombia de Fútbol, no la van a mandar a las Olimpiadas porque ella mandó de unos premios que le habían prometido a la Selección colombiana y nunca les cumplieron. Y como ella demandó, entonces le pasaron la factura y no la van a llevar a los Olímpicos. Son unos pillos, unos bandidos. Qué tristeza. Bueno, Byron, muchísimas gracias y te deseamos muchísimos éxitos en tu carrera deportiva y que te sigas hidratando demasiado con Águila. Bueno, listo. Muchas gracias. Éxitos. Bueno, que esté bien. Oiga, escuchábamos entonces a Byron del Valle, hermano, que ha hecho una carrera deportiva muy interesante. Bueno, estas son las opiniones de todas las personas que directamente hacen parte y tienen, por supuesto, se sienten afectados o tocados de alguna manera por las personas que distribuyen o manejan los recursos para este tipo de sectores como lo es el deportivo. Vamos ya lamentablemente a modo de despedida a hacer la ronda como siempre que hacemos en el orden en el cual deberíamos de hacer las cosas. Por la izquierda, Brian, comienza usted, mijo. Bueno, no, lo que siempre digo en cada programa, lo más importante debe ser la organización, ¿no? La organización de la gente, precisamente en contra de la corrupción que tanto ha afectado al deporte colombiano. Señorita Pilar. Yo quisiera como concluir, Alan, que en este programa definitivamente hablamos de la falta de financiación hacia estos deportistas, hacia el deporte en Colombia, y rescato unas palabras de una persona allá en Cartagena, José Arles Arias, que él escribe en un artículo lo siguiente, que es muy importante: mientras no se tome en serio el deporte, entrelazando la planificación desde el núcleo base de los colegios y las universidades, todas nuestras generaciones se perderán y solo aparecerán resultados esporádicos por el empuje de nuestros deportistas. Perfecto. Señorita Elizabeth, primero, ¿cómo se sintió en los micrófonos de Venga que no es para eso? Y a modo de conclusión, la queremos escuchar. Bueno, la verdad es que me sentí muy bien, la pasé muy bien y con ganas de volver el próximo día. Nosotros no sabemos si la hemos pasado también. Bueno. Para Elizabeth. Estuvo fantástico. A modo ya así como una pequeña comparacioncita, ¿es igual la situación del deporte colombiano que con el deporte de España? No, evidentemente que no. En España, digamos, hay una cultura deportiva bastante arraigada. Lo que sí me gustaría destacar es que el deporte rey realmente es el fútbol, es el deporte más seguido, el que recibe más financiación, el que mueve más dinero. Pero y hay otros deportes menores que quedan relegados. Yo lo he vivido, yo jugué muchos años al baloncesto y siempre ha sido un deporte minoritario, pero bueno, igualmente hay una muy buena selección. Me gustaría destacar que Cataluña es una buena cantera de deportistas. No sé si se conoce desde fuera, pero gran parte de la selección mismo de fútbol, la mayoría son catalanes, y ahí se aprecia que
hay una cultura del deporte, o sea, muchos niños se dedican al deporte desde pequeños y eso es lo fundamental, que desde la educación, el colegio desde pequeños, que el deporte, digamos, se promocione como una actividad sana, saludable, positiva. Los deportes de equipo yo creo que son muy buenos para los niños y ya no tanto con la aspiración de llegar a ser el día de mañana, no sé, ni Messi ni un gran deportista de alto nivel, sino promocionar el deporte como una actividad saludable y para pasarlo bien. Perfecto. Muy bien. Además, acoto algo como una actividad de la cual también se puede vivir, que se puede hacer de forma profesional y por supuesto se pueda desarrollar con el apoyo, por supuesto, del Estado. Señor Carlos. 120.000 millones de pesos en diseñar y construir 11 escenarios deportivos que nunca estuvieron listos en la ciudad de Ibagué para el marco de los Juegos Nacionales. Esos 11 escenarios quedaron abandonados y Coldeportes le tocó trasladar las sedes de esos deportes a otros lugares para poder hacer la competición. Esos elefantes blancos que ya están publicados en el muro y en el tweet de la radio es una muestra clara a dónde va la plata, a los bolsillos de los políticos y de los empresarios privados. El germen de la corrupción infesta todo en el país. A los deportistas que hacen esa labor, sigan adelante, no esperen nada del Estado, ustedes lo saben, pero además háganlo por su reto personal y dejen el nombre muy en alto de su familia y de sus deportes, porque realmente todo un país a veces los abandona. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a los deportistas que todos los días hacen labor, y más allá de quien lleve la bandera de los Juegos Olímpicos, que se nos quedó por fuera de ese tema, todos deberíamos apoyar a cada uno de esos deportistas en las justas olímpicas. A todos los niños, padres, principalmente padres, hermanos, primos, familiares que escuchan este programa, que tienen dentro de sus casas a niños que ven ser grandes figuras o dedicarse al deporte un sueño de realizar, un sueño a ejecutar, que los apoyen firmemente. Realmente son iniciativas muy sanas, muy puras, las cuales hay que dedicarles muchísimo tiempo y cultivarlas así como se cultiva a un niño. Esto es Venga que no es para eso. Hoy estuvimos hablando precisamente sobre este tema. Los invitamos a dos cosas principales. Recuerden el concurso de poesía con el Centro Cultural CUP, que ya estamos en la etapa de evaluación de los poemas que enviaron. 14 poemas llegaron. 14 poemas de muchos países. Y vamos a estarlos evaluando y ya próximamente vamos a tener toda la información de la convocatoria para lo que sería la etapa de premiación. Y hoy, invitarlos, recuerden, es la tercera reunión de voluntarios por el agro que se va a estar desarrollando en el lugar a las 18 horas en Avenida de Mayo 881, piso 6F. Recuerden, Avenida de Mayo 881 en el piso 6F de Fernando a las 18 horas. Recuerden, mi nombre es Alan Montenegro, muchísimas gracias por escucharnos y le damos el paso a los compañeros de Mandioca Radioactiva.